de la vida donde no caminamos en la voluntad de Dios, en la voluntad perfecta de Dios, hubieron cosas en nuestra vida que nos golpearon, que nos lastimaron y que produjeron marcas como cicatrices en nuestra vida que hay que quitar. Entonces, hay marcas, hermano, que están relacionadas con eso. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles eran las marcas del pródigo? Por la cura que el padre aplicó. El padre le dio vestido, el padre le dio anillo y el padre le dio calzado. Ya hemos avanzado un poco en eso. Y les decía la semana la antepasada que el padre le dio calzado porque había algo en había perdido el territorio. Amén. La semana pasada miramos que le dio vestido porque había manchado su vestido. Y hoy vamos a hablar del anillo. Lucas capítulo 15, verso 22 dice: y el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestido, y poned anillo en su mano. Diga conmigo: el calzado en su pie era para recuperar el territorio. La vestidura en el cuerpo era para cubrir la desnudez por causa del pecado. Y el anillo en la mano era para darle legalidad a lo que hacía. ¿Para qué? Para darle legalidad en lo que hacía. Y déjeme hablarle por un momento acerca de la autoridad del anillo. El anillo es un símbolo de autoridad. ¿El anillo es un símbolo de qué? Y quiero que veas en la palabra, y lo primero que quiero hacer es que lo veas en la palabra, en el libro de Génesis, capítulo 41, verso 42 al 44, vamos a leer. Y vamos a empezar a entender esto, hermano. Génesis 41, verso 42, dice así: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello. Y usted empieza a ver, empieza a darse cuenta que en los egipcios hay una operación parecida a la que el padre hace, solo que el padre puso calzado y el faraón puso un collar en su cuello. Pero el collar en el cuello tiene la implicación de que es siervo, aunque sea de oro, pero es siervo de Faraón. Ahora vea, la Biblia dice que Faraón se quitó su anillo de sellar y se lo puso a José, y que también cambió sus vestidos como lo hizo el padre. Ahora vea el verso 43. Entonces, es el 42, el 43, y lo hizo subir en su segundo carro, porque él era el segundo al mando, y pregonar delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Diga conmigo: sobre toda la tierra de Egipto. Y vea lo que dice el 44. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón. Que recuerda que no es un nombre sino un título. Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni sus pies en toda la tierra de Egipto. La primera cosa que Faraón le puso en la mano a José fue un anillo. El anillo era para darle legalidad a lo que él estaba haciendo, para que pudiera representarlo legítima y legalmente. A José le pusieron el anillo en la mano para que pudiera tener autoridad para poder gobernar sobre la tierra de Egipto. La autoridad está conectada con el anillo. En el libro de Esther, capítulo 8, verso 8, vamos a encontrar algo más acerca del anillo. Y este pasaje nos va a decir
Esther capítulo 8, verso 8, que cuando algo es sellado con el anillo, no puede ser revocado. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey. Diga conmigo, en nombre del rey. Y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Hay gente, usted los escucha en las redes sociales y hablan sobre los que decretan y hablan sobre los que profetizan, pero lo que no entienden es este principio: que usted puede tomar el anillo del rey y sellarlo usando usted su anillo, el anillo del rey, y una vez que es sellado, aquello no puede ser cambiado. Es decir, que a veces el rey nos permite cargar un anillo y representarlo a él y hablar en lugar de él, y aquello no puede ser revocado. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque mira ahí, ¿quién es el que está sellando? No es el rey, pero les dice: escriban en nombre del rey. ¿Aló? La diferencia la va a hacer si yo tengo anillo o si no tengo anillo. De nuevo, el anillo es para poder representar al rey legítima y legalmente. Tiene que ver con legalidad. Diga conmigo, autoridad tiene que ver con legalidad. Ahora, antes de poder continuar con la enseñanza, déjeme compartirle 8 principios que están conectados con autoridad. La autoridad, se la defino, es la capacidad de representar a una persona, a una institución o a una nación legítimamente y legalmente. Escucha esto. Es la capacidad de representar a una nación legítimamente o a una persona. Déjenme mostrárselo en una nación y ustedes me lo van a poder entender. ¿Cuántos saben que legítimamente Venezuela por los últimos años ha tenido 2 presidentes? Porque legalmente es presidente en Venezuela y reconocido en Venezuela por el poder militar, pero legítimamente es desconocido por todas las naciones del mundo, y entonces la capacidad de firma la tiene, creo que se llama Diosdado, el muchacho. Él puede firmar, puede endeudar a Venezuela, puede usar las cuentas de Venezuela en otros países. ¿Aló? Legítimamente el que puede representar a Venezuela se llama Diosdado. No, Diosdado no es, ya me olvidó, Juan Guaidó. ¿Ok? Oye, Diosdado es el segundo diablo que tiene a la par. Juan Guaidó puede firmar legítimamente. ¿Está conmigo? La autoridad tiene que ver con la capacidad de representación. Diga conmigo, la autoridad tiene que ver con la capacidad de representación. Es decir, aquel muchacho, cuando se le dio el anillo, iba a poder hacer transacciones en nombre del Padre. Cuando yo tengo anillo en la mano, yo puedo hacer transacciones representando a mi Padre. Cuando una persona tiene anillo, la capacidad de representar legítimamente, porque tiene que ver con el reconocimiento de otros, y legalmente, que tiene que ver con documentos legales. Segunda cosa, la autoridad no se tiene. La autoridad se representa. Yo no tengo autoridad, yo represento autoridad. La autoridad se delega en ausencia de la autoridad. Escucha, la autoridad se delega en ausencia de la autoridad. Es imposible representar autoridad
en presencia de la autoridad. La autoridad se delega en ausencia, jamás en presencia. En presencia de la autoridad, yo me someto a la autoridad. Mira esto. Hay una área de acción que ayer que le hemos delegado a la pastora Karen. Tiene que ver con el trabajo con los niños, con los adolescentes. Ella tiene autoridad sobre eso como pastora. Pero al yo estar presente, ¿quién es la autoridad? Es imposible que ella mantenga la autoridad, aunque tiene una autoridad delegada, porque la autoridad delegada es en ausencia, jamás en presencia. ¿Me está entendiendo? Es imposible que alguien pueda firmar en lugar del presidente estando el presidente presente. Pero hay personas que pueden firmar en lugar del presidente en ausencia del presidente. Por ejemplo, el vicepresidente puede funcionar como vicepresidente en ausencia del presidente, pero no en presencia del presidente. La autoridad se delega, la autoridad no se tiene. Voy a poner el ejemplo. Yo tengo la capacidad de representar el ministerio Legacy en Costa Rica. Pero yo hago eso siempre y cuando el apóstol Luciel no esté en Costa Rica. Cuando el apóstol Luciel está en Costa Rica, yo soy solamente un igual a ustedes. Yo no tengo autoridad, yo represento autoridad. Cuando el apóstol Luciel está y se arma un zafarrancho, la autoridad es Luciel, no yo. Aunque yo represento el ministerio a nivel de Costa Rica. ¿Están entendiendo? Porque yo no tengo autoridad, yo represento autoridad. La autoridad se delega para representarse, no para tenerse. Yo no doy autoridad, yo delego autoridad. Toda autoridad es delegada por Dios y tiene la capacidad de representar. La máxima autoridad de representación se llama embajador. Porque un presidente no puede hablar por la nación, pero un embajador habla por la nación. ¿Está conmigo? Años atrás, cuando el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se levantó de una junta de la ONU junto con el presidente de Cuba, el presidente de Nicaragua, el presidente hermano de Venezuela, todo se nos paró el pelo. ¿Aló? Pero eso lo hizo el presidente. Y aunque él quiera arrogarse la representación del país, él no la tiene. Pero un embajador sí la tiene. Entonces, cuando el embajador de Costa Rica le da la espalda a Israel, Costa Rica le está dando la espalda a Israel. ¿Me está entendiendo? Déjeme continuar y usted va a entender por qué estoy hablando de autoridad. Número 3. La autoridad no tiene que ver con capacidad, no tiene que ver con dones, ni tiene que ver con poder. Tiene que ver con comisión, tiene que ver con nombramiento. La autoridad no tiene que ver con quién es más capaz. No tiene que ver con cuál tiene dones más extraordinarios. La autoridad tiene que ver con comisión. ¿A quién se delega la autoridad? Y este era el problema que tenían los hermanos de David. Los hermanos de David eran más capaces. Los hermanos de David eran más violentos. Los hermanos de David tenían más fuerza. Los hermanos de David tenían más conocimiento, pero Dios no delegó a ninguno de ellos, sino que delegó al simple pastor de ovejas. A veces pensamos que el que tiene más poder, que el que tiene más conocimiento o que el que tiene más dones es el que se le debe delegar autoridad. Pero ¿a quién puso Dios como rey sobre Israel?
Dice la Biblia que cuando Samuel miró a Abinadab, dijo: ciertamente está delante de mí el rey de Israel, porque era alto, porque era fuerte, porque era corpulento. Pero Dios dijo: yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Dios mira el corazón. Así que para delegar muchas veces tú no vas a ver capacidad, sino que vas a ver fidelidad. Muchas veces para delegar tú no vas a ver potencial, no vas a ver dones, sino que vas a ver lealtad. Número 4. No pierdas de vista que estamos hablando del hijo pródigo. La autoridad tiene que ver con la fuente. La autoridad tiene que ver con la fuente. ¿De dónde salió ese poder? Tengo una pregunta para ustedes. El joven pródigo fue enviado por su padre a una tierra lejana, o producto de la rebeldía en su corazón, él se fue para una tierra lejana. Fue enviado por su padre. Entonces la autoridad, todo tiene que ver con enviación, todo tiene que ver con delegar, la capacidad de representar. Porque si él hubiera sido enviado por su padre, jamás hubiera fracasado. Pero el asunto fue que él no lo envió su padre, él decidió irse. Y entonces en la autoridad todo tiene que ver con la fuente, con el inicio, con quién envió, con a quién mandó. ¿Alguien está conmigo todavía? No importa cuánto usted diga: yo estoy listo. ¿Aló? Lo que más importa es si te enviaron o no. ¿Alguien está conmigo? Mira, hay países a los que yo he querido ir. Uno de esos países que yo he querido ir se llama Guatemala. ¿Por qué he querido ir a Guatemala? Porque Guatemala tiene un mover de Dios, el apostólico, que no tiene ninguna nación de Centroamérica, y puedo decirle que ninguna nación del mundo. Y en un momento, en una etapa de mi vida, me invitaron a ser orador de una de las principales conferencias de Guatemala. Ahí van a estar, hermano Alex González, Robin García, gente de la más pesada, Mario Guerra, una de la gente de la más tremenda de Guatemala. Me invitaron como orador, y cuando le dije a mi padre, me refiero al apóstol Luciel, si podía ir, no me dijo que no, pero yo entendí en su corazón que era no. ¿Qué hace usted? Por más que tú creas que estás listo, por más que tú creas que este es el tiempo para ti, por más que tú creas que esta es la puerta que Dios te está abriendo, si la autoridad dice no, es no. ¿Alguien está conmigo todavía? Ahora han abierto muchas puertas, han habido muchas puertas que el apóstol me ha abierto, que el apóstol me ha enviado, pero hay puertas que el apóstol ha dicho no, y tú tienes que aprender que no. ¿Está conmigo todavía? El joven pródigo, aunque él pensaba que él tenía el poder, que él tenía el potencial, que él tenía la capacidad, el padre no lo había enviado, sino que en su desesperación de ser enviado, él le dijo: dame la mitad de los bienes, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y no muchos días, juntándolo todo, se fue lejos. Número 5. Número 6. Número 5 es: la autoridad
está conectada con la relación. La autoridad está conectada con la relación. La relación que José desarrolla con Faraón le da autoridad para ser el segundo al mando. Cuando este joven cambió de relación, perdió la autoridad. Vea lo que dice Lucas 15, verso 15. Yo quiero que usted entienda que el padre no le quitó a este hijo el anillo, él lo perdió. Otra vez, el padre no le quitó el anillo a este joven, él lo perdió. Pero la pregunta es, pastor, ¿dónde perdió? Sabemos dónde perdió el calzado, cuando perdió su territorio. Sabemos dónde perdió la vestidura, cuando empezó a tener intimidad con prostitutas. Pero ¿dónde perdió el anillo? El anillo lo perdió y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Alguien que diga conmigo, se arrimó. Entró en intimidad con un hombre que no era el de la autoridad de él, que no era el que Dios le había delegado autoridad, que no era el hombre que Dios le había comisionado, que no era el hombre que Dios tenía sobre él, que no era el hombre que Dios tenía por cobertura, que no era la persona que Dios había asignado. Y cuando él entró, por la autoridad está conectada con la relación. Si yo rompo la relación, yo pierdo la autoridad. En el matrimonio decimos, todo lo mío es suyo y lo suyo es mío. Pero eso se termina hasta que se termina. Es algo particular. La familia de mi esposa es casi mi familia. Es gente muy cercana. José y Liz, ¿me permiten usarlos de ejemplo? Solo un ejemplo. Gracias. Mira la relación extraordinaria que José Ángel tiene con la familia de Lisette. Es de admirar, es una relación impresionante. Pero cancelamos, anulamos, dejamos sordo al diablo y le hincamos los ojos y todo lo demás. Que Jehová lo reprenda. ¿Qué usted cree que pasa si la relación de José y de Lisette se trunca? Los que un día eran mi familia, mis hermanos, dejan de ser mi familia. Porque la autoridad está conectada con la relación. Otra vez se lo voy a decir, la autoridad de representatividad está conectada con la relación. Si se rompe la relación, se rompe la capacidad de representar. Entonces, el problema de este muchacho es que lo último que perdió fue su autoridad. ¿Cuándo se perdió su autoridad? Mira, perdió su calzado cuando salió del territorio. Perdió su vestido cuando empezó a andar con prostitutas. Pero cuando todo lo hubo gastado, él tenía que regresar a la fuente. Pero no regresó a la fuente, porque ese es el problema. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Nos cuesta reconocer que somos cabezones. Nos cuesta reconocer, todo nos dice que estamos equivocados. Pero en vez de hacerlo, fue y se arrimó. Diga conmigo, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y cuando él se arrima a aquel hombre, empieza a tener la capacidad de representar a aquel hombre, pero pierde la capacidad de representar a su padre. Y entonces dice: mira qué tremendo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió. Diga conmigo, el cual le envió. Que es autoridad, la capacidad de ser enviado. Que es autoridad delegada, la autoridad que me dan para ser enviado. Pero no lo envió su padre, lo envió uno de los ciudadanos de aquella tierra para que apacentase cerdos. ¿Para qué? Wow. Wow. Wow.
Ayer miraba a un muchacho que tiene un gran ministerio de música, que en su tiempo tocó con Olivier, con los muchachos. ¿Sabe dónde está? En un restaurante tocando música rock, ya no para Dios, sino apacentando cerdos. Tú dices, ¿qué pasó? Mira qué tremendo, hermano, bajo la autoridad que yo me meto. Porque la autoridad a la que yo me meto, hermano, va a afectar mi vida al punto de sacarme del propósito. Mira esto. La autoridad tiene exclusividad. La autoridad tiene... ¿Qué significa exclusividad? Como en el matrimonio. Usted puede prestar el taladro, hermano, pero la esposa, olvídese. ¿Aló? Usted puede prestar la olla, hermano, pero la esposa, olvídese. Ahí se terminan las amistades y todo lo demás. Porque la autoridad tiene exclusividad. Al arrimarse a uno de los ciudadanos de aquella tierra, perdió la capacidad de representar a su padre. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo. ¿Cuántas veces nos metemos en relaciones ilegítimas que no es el Padre el que nos estaba enviando y por eso tenemos pérdida? ¿Aló? Y no significa que el Padre no nos cambia en procesos a nosotros, pero es el Padre el que nos cambia. ¿Están conmigo? La capacidad de representación, de exclusividad. Déjeme agregarle una más para que usted me pueda entender. Hay una autoridad que es inherente al llamado. Diga conmigo, hay una autoridad que es inherente al llamado. El llamado de este joven era a apacentar ovejas. Pero mira la locura. Está apacentando. ¿Cuántos saben que los cerdos no se apacientan? ¿Cuántos saben que los cerdos no se apacientan? Pero está apacentando cerdos. Hay gente que se salió de su autoridad. Hay gente que se salió de su llamado, de su propósito. ¿Aló? Y dejaron de apacentar ovejas y empezaron a pastorear cerdos. Ahora tengo una pregunta para usted. ¿Por qué Dios permite que apacentemos cerdos? Hermano, hay tantas diferencias. Quiero que usted entienda esto. ¿Cuál era el llamado de este joven? Era pastorear ovejas. Dios lo había diseñado para que en la casa de su padre pastoreara ovejas. Mira esto. Jacob no pastoreó sus propias ovejas, sino las de su suegro. Moisés no pastoreó sus propias ovejas, sino las de su suegro. David no apacentó sus propias ovejas, sino las de su padre. Y este joven estaba diseñado para apacentar las ovejas de su padre. Ese es el diseño de Dios. Dios nunca a nadie lo puso a pastorear sus propias ovejas, sino a las ovejas de otro. Y cuando usted llega al ministerio,
usted entiende que las ovejas no son suyas, las ovejas son prestadas. La peor desgracia que le puede pasar a un pastor es enseñorearse de su pueblo. Y la Biblia dice: pastorear la grey de Dios, no por la fuerza, sino con ánimo pronto, no por ganancias deshonestas. Aló. Yo no sé por qué me está dando ganas de leer ese pasaje. Voy a buscarlo. Sé que está en Pedro, pero ya lo encuentro. Primera de Pedro capítulo 5 verso 1 en adelante, Víctor. Primera de Pedro capítulo 5 verso 1. Yo tengo un tema, hermano. Yo me puedo memorizar un libro completo de la Biblia, pero no me pregunte dónde está. No lo recuerdo. O sea, no tengo tengo la capacidad de memorizar letras, pero no números. Y hay gente que memoriza números, no letras. Ruego a los ancianos. El anciano no tiene que ver con edad, sino con posición. Las sinagogas grandes tenían 70 ancianos y las sinagogas pequeñas tenían 7 ancianos y uno era el principal. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, el principal de la sinagoga se refiere a esto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, no es solo uno, tiene que haber más. Yo anciano también con ellos. Vea esto. ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Se está poniendo por encima de los ancianos o se está bajando al lugar de los ancianos? ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Se está subiendo por encima de los ancianos o está bajando un escalón para ponerse al igual que los ancianos? Yo anciano también con ellos. Aunque tiene una autoridad, baja un escalón para que la gente pueda caminar con él. Y testigo de los padecimientos de Cristo. O sea, ustedes no fueron testigos de los padecimientos de Cristo, que también, de los cuales también soy participantes para la gloria que será revelada. O sea, los mismos garrotazos de Cristo los llevaba él. Verso 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo compara a la iglesia? Como pastorear ovejas, no como pastorear cerdos. Escucha. El pueblo de Dios se pastorea como si fueran ovejas, no como si fueran cerdos. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino porque hay 2 maneras de hacer que los hijos laven los platos. ¿Cierto o no es cierto? Usted logra que ellos laven los platos o por la fuerza o voluntariamente. En el voluntariamente usted convence y por la fuerza usted saca la faja y va pateando y refunfuñando, pero los lava. Pero el asunto es que en el pueblo de Dios no puede ser por la fuerza. ¿Aló? Tiene que ser voluntariamente. La persona siempre tiene que tener su voluntad para hacer lo que está haciendo. Es decir, que a mí Dios no me dio una soga para andar amarrándolos a ustedes y que estén sujetos, sino que usted se amarra y viene y me entrega el mecate y dice: pastor, aquí estoy sujeto. ¿Me están entendiendo? Voluntariamente. Otra cosa más. No por ganancia deshonesta, sino
con ánimo pronto. Escucha. ¿Por qué dice la Biblia no por ganancia deshonesta? Porque hay una manera como el hombre de Dios puede tener una ganancia que Dios dice que es deshonesta. ¿Usted entendió lo que yo dije? No toda ganancia que un pastor pueda tener es honesta. Hay una ganancia que es deshonesta. Vamos a entender qué es deshonesto. Deshonesto es abusar del amor que la gente me tiene. Escucha esto. La primera tentación que Satanás le lanza a Jesús es esta: di que las piedras se conviertan en pan. Y usted dice, ¿qué tiene de malo que decir que las piedras se conviertan en pan? Lo malo en decir que las piedras se conviertan en pan es que Jesús tenía hambre e iba a usar su don para prosperar él. Lo primero que un hombre de Dios tiene que renunciar es usar su don para comer él. Puede usarlo para que en el desierto 5,000 coman, pero no lo puede usar para él comer. Puede usarlo para que de los pedazos que coman, de que sobran, puede comer. No hay nada más ilegítimo, más deshonesto que un hombre use su don para prosperar. Escucha, alguien recibe sanidad, trae una ofrenda por la sanidad. ¿Y usted hizo la sanidad? ¿O usted solamente fue testigo del que sanó? Ministran liberación. Usted antes le llevaba al brujo una dádiva, ahora tráigale un regalo al pastor. Usted está fumado de marihuana. Algún residuo les quedó ahí en algunas partes. ¿Aló? Usted no puede hacer eso. Yo conozco pastores que hoy tienen los demonios que un día echaron afuera por esto. Escucha, lo voy a repetir. Yo conozco pastores que hoy tienen los demonios encima, que un día echaron fuera por esto. Por andar agarrando dinero de lo que ellos no hicieron. No por ganancia deshonesta, sino que tiene que trabajar con el ánimo. Y si a usted le manipulan el ánimo, no es mi ánimo. Escucha, escucha. Si yo le manipulo el ánimo a usted, ya no es su ánimo. Mira esto, mira. Del corazón de nuestra hermana Lani salió: pastor, ¿por qué no traes los muchachos para la piscina? Eso es no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Pero si el ánimo sale de mí, entiéndase, hermana Lani, qué buena piscina. Yo creo que aquí podrían espaciarse los jóvenes de la iglesia. Ya eso fue una ganancia deshonesta, porque no salió de Lani, no salió del ánimo de ella, sino del ánimo mío. ¿Usted está entendiendo? Levanten la mano los que tienen más de 10 años de estar conmigo. Más de 10 años. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo este pastor que está aquí los llamó a ustedes para pedir una ofrenda? ¿Alguno me puede decir? ¿Cuándo este pastor que está aquí los llamó a ustedes para decirle: necesito que den una ofrenda extraordinaria para pagar el local? ¿Cuándo este pastor? Estoy hablando de 10 años. ¿Aló? Es una palabra que se sale general para la iglesia. Pero hay un tema aquí que es el ánimo pronto. Diga conmigo: el ánimo pronto.
¿Qué significa el ánimo pronto? El ánimo pronto significa cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces yo no puedo tomar el lugar de José Ángel como Espíritu Santo. Y yo digo, oiga, José Ángel está yendo bien, ¿va? Y el suegro de José Ángel tiene platilla. Y entonces yo le hago los números al suegro de José Ángel. ¿Aló? Y hermano, el suegro ha bendecido a José Ángel, pero es porque está casado con su hija. Y si es un buen es un buen hijo, si no, hermano, no lo bendice. Y ustedes saben, pasaron momentos difíciles, hermano, los primeros años, y él podía ayudarlos, pero no, yo quiero ver si ese tipo. ¿Aló? Porque así debe ser con los hijos. Amén. Y no es que les ha regalado, les ha ayudado a salir adelante. Pero oiga, José, ocupamos una ofrendita, dígale al suegro. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por la fuerza, ni por necesidad. Ay, 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 ay. Es que aunque haya una necesidad, tú no puedes dar por necesidad. Otra vez lo voy a decir, es que aunque haya necesidad, tú no lo puedes dar por necesidad. Porque Dios ama ¿qué? Porque Dios ama ¿qué? Escucha lo que te voy a decir. ¿Están listos para escuchar lo que voy a decir? Cuando yo doy algo con tristeza, no es agradable delante de Dios. Por eso mismo tiene que salir del corazón del hombre y no del corazón del pastor. Porque cuando yo lo doy, yo no lo di con alegría. Hermano, yo lo estoy dando, pero la alegría espontánea que sale del corazón de cuando Dios le toca el... Hermano, ¿a usted le ha pasado que Dios le diga de algo? Y aunque uno se está quedando aquello, uno sale con alegría porque es Dios el que lo puso en el corazón. Pero qué tristeza es cuando usted lo que tiene es compromiso. Cuando usted lo da por compromiso. Porque si usted dependiera, no lo doy. ¿Aló? Entonces, hermano, lo más difícil para uno como pastor es vivir por fe. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que pagar local la otra semana. Pero yo a ninguno de ustedes le he dicho cuánto. Yo solamente le dije ore. Y eso sí, sea obediente a la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué cree usted que pasa si usted es desobediente al Espíritu Santo? Hermano amado, la bendición va a ser para alguien más. Porque de que yo pago, yo pago. ¿Sabes por qué? Porque a mí Dios me llamó. Estamos aquí porque es la voluntad de Dios, hermano. Y Dios va a suplir de una o de otra manera. Dios se va a proveer. Porque el que Dios llamó, Dios lo respalda. Porque Dios llamó, Dios lo impulsa. Porque el que Dios llamó, Dios lo patrocina. Oiga este verso que sigue. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No se adueñe de la gente, porque la gente solamente está al cuidado suyo. No se adueñe de la gente. Hermano, usted no se imagina lo que yo le doy gracias a Dios por este muchacho. Hermano, ha estado conmigo en las peores circunstancias, también en las mejores. Olivier, hermano, ha sido un gran muchacho. Ha sido extraordinario conmigo. Hermano, pero si el día de mañana Olivier dice, pastor, hermano, yo no tengo otra cosa más que darle un beso en la frente y despedirlo. Porque la Biblia dice que yo tengo que pastorear, no como teniendo señoríos sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo. Entonces lo único que yo puedo hacer con ustedes es ser ejemplo para ustedes. Y escucha, déjeme decirle algo, en los primeros años me costó. Porque, hermano, hasta que Dios me enseñó a ser hijo,
hasta que Dios me enseñó a ser hijo. Desde el 2014 sirvo bajo cobertura de un hombre de Dios, hermano. Y yo lo único que puedo hacer es ser ejemplo para Olivier y ser ejemplo para ustedes, de cómo sujetarme, de cómo caminar, de cómo esperar los tiempos de Dios, de cómo avanzar. Pero yo no puedo, hermano amado, sujetar a la gente por la fuerza. ¿Están conmigo todavía? Entonces mira esto, hermano, que vuelvo y te repito, Dios lo había diseñado para pastorear ovejas, pero él está apacentando cerdos. Escucha. ¿Usted cree que el cerdo se puede pastorear voluntariamente? ¿Alguien ha pastoreado cerdo, hermano? Yo hermano, bregar con un chancho es una cosa difícil. Es infeliz, hermano. Escucha, la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Intente que un cerdo lo siga a usted. Ese desgraciado solo arriado. Escúchame. ¿Por qué arrean a la gente? Porque no están pastoreando ovejas, están pastoreando cerdos. ¿Aló? Hay una mentalidad en mi vida que tiene que cambiar, hermano. ¿Alguien está conmigo todavía? Vea esto. La autoridad es inherente al llamado. Este joven fue diseñado para pastorear ovejas, pero está apacentando cerdos. Y hay una autoridad inherente a la persona. Este joven, escucha. Cuando usted se acerca a otro ministerio, va a pasar algo. O a usted le van a poner una venda, o a usted se le va a quitar la venda. Porque cuando se arrimó aquel hombre, pudo poder entender a su padre, pudo ver la grandeza de su padre, pudo entender la autoridad que él había menospreciado del padre. Hasta que se arrimó a aquel hombre, hasta que se metió bajo cobertura de aquel hombre, hasta que vio algo distinto, pudo valorar a su padre. Porque recordarán los que estuvieron conmigo en la primera enseñanza, lo primero que les dije fue que este joven, el enemigo le ganó en su corazón. Porque había algo oculto en su corazón, que era que menospreciaba a su padre, por debajeaba a su padre, no valoraba a su padre. Escucha. Cuando este joven empezó a estar bajo cobertura de este hombre, le empezó a pasar lo siguiente. Dame el que sigue, Víctor. No sé si todavía lo tienes, si no te lo recuerdo. Es el 15:16. Mira esto. Y deseaba llenar ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre vientre y estómago? Hermano, el que no es maestro pasa por encima de aquí y no se dio cuenta de lo que la Biblia dice. Él no quería llenar el estómago, él quería llenar el vientre. Lo tienen las mujeres, no los hombres. Aló. Él deseaba llenar el vientre de las algarrobas. Mira esto. ¿Quién me puede decir que es una algarroba?
Cuando yo leía, escuchaba esta palabra, algarroba, yo dije, debe ser familia del garrobo, ¿verdad? Algarroba es una palabra que es el complemento de la semilla, pero no es la semilla. Le voy a explicar. En la vainica, la algarroba es la vaina. En el maíz, la algarroba es el olote y las tuzas. ¿Aló? Pero para poder agarrar embarazo, usted tiene que poder, para poder agarrar embarazo, se agarra embarazo con la semilla, no con la algarroba. Y usted se pregunta por qué hay gente que está en iglesias y no se dimensionan, y no se dimensionan, y están años, Sara, y no se dimensionan. ¿Sabe por qué? Porque comen algarrobas, pero no comen semilla. La palabra es una cera, la palabra de Dios es un esperma, la palabra de Dios es una semilla que cuando cae en el vientre produce vida. Pero si a usted lo mantienen comiendo algarroba, usted nunca agarra embarazo. ¿Y qué fue lo de que descubrió este hombre? De aquel hombre al que se sometió, que su padre, el que el padre da semilla. Hermano, ¿qué nosotros comemos? Arroz, semilla. Frijoles, semilla. ¿Aló? Huevo. Pero ¿qué es lo que alimenta el huevo? ¿La yema o la clara? Si usted solamente come clara, hermano, será un suspiro. ¿Aló? Cuando usted se alimenta de esperma, cuando usted, hermano, cuando una mujer agarra esperma, va a agarrar embarazo en el vientre. Cuando un hombre agarra semilla, cuando un hombre agarra palabra, va a agarrar esperma. Pero cuando usted pasa comiendo algarroba, hermano, un año y otro año y otro año, y usted no ve el avance, no ve el crecimiento, no ve lo que tiene que ver. ¿Por qué? Porque los padres alimentan con semilla y los ciudadanos de aquella tierra alimentaban con algarrobas. Porque las algarrobas es para alimentar los cerdos. ¿Sabe por qué? Porque no puedes engordarte demasiado porque te vas. Si te engordas demasiado, creces y te vas. Y yo necesito 30 años aquí para que escuchen mis algarrobas, diezmes y ofrendes. Duro, ¿verdad? Pero cuando yo empiezo a recibir semilla, yo empiezo a valorar a mi padre. ¿Aló? Un día Jesús le dijo a sus discípulos, porque todo el mundo se iba, ¿y ustedes se quieren ir también? ¿Qué respondió? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Si en el ministerio donde usted está sembrado, usted no recibe palabra de vida eterna, corra de ahí, hermano. Haga como hizo la mujer de Lot, escape por su vida. Y estoy hablándole también de este ministerio. ¿Aló? Porque la palabra tiene espada de dos filos. Si usted no recibe semilla, corra. Escapa por tu vida, porque la venida del Señor está cerca y no podemos seguir perdiendo el tiempo sentado en una silla, porque Cristo viene por una iglesia que tiene vestido, por una iglesia que tiene calzado y por una iglesia que tiene anillo. Entonces, repito rápidamente, la autoridad es la capacidad de representar. Número 2, la autoridad no se tiene, se representa. Número 3, la autoridad no tiene que ver con dones, no tiene que ver con poder, tiene que ver con comisión, con ser enviado. Número 4, la autoridad tiene que ver con la fuente. El joven no fue enviado, él se fue. Número 5, la fuente tiene que ver con la relación. Este joven se arrimó a uno de los ciudadanos y perdió la autoridad. Número 6, la autoridad tiene que ver con exclusividad. Y número 7, la autoridad tiene que ver es inherente al llamado. Y la autoridad
es inherente a la persona. Ahora, ¿por qué este padre le da un anillo a su hijo? Dice, pastor, para que recuperara la autoridad. Sí, pero es para darle legalidad a la labor de sus manos. El calzado estaba en el pie, porque pisando el territorio es que usted toma. Todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro. Le puso calzado para que recuperara autoridad sobre el territorio. Le puso vestido porque su vestido había sido manchado en el pecado, y le puso nuevo vestido. Ahora le puso anillo para darle legalidad a la labor de sus manos. Escucha, usted puede tener electricidad, pero esa electricidad puede ser ilegal. Usted ha ido a los precarios, tiran una varilla para arriba, se agarran la electricidad y ahí la sacan. ¿Es legal? No. ¿Es electricidad? Sí. Si usted no está conectado a una fuente, su autoridad es ilegal. ¿Aló? Es ilegal. Es ilegítima. El asunto no es poder, el asunto es autoridad. ¿Está conmigo? El Padre le está dando legalidad a lo que Él hace, a la labor de sus manos. Por eso el anillo, hermano amado, no está en el pie. El anillo no está en la vestidura, sino en la mano, para darle legalidad a lo que está haciendo en la mano. Ahora déjeme avanzar. Escúchame esto. Le da autoridad para darle legalidad y legitimidad, para que tuviera autoridad sobre los ataques de las tinieblas y para que venciera y no cayera de nuevo. Ahora vea esto, hermano. ¿Por qué necesitamos autoridad? Hechos capítulo 19, verso 13 en adelante. Hechos 19, verso 13. Diga conmigo autoridad. Grite conmigo autoridad. La capacidad de representar el reino de Dios legítima y legalmente. En el libro de Hechos, capítulo 19, verso 13, vamos a encontrar esta historia. Entonces algunos judíos, exorcistas ambulantes, diga conmigo exorcistas ambulantes. El vendedor de helados ambulantes anda por todo lado ofreciendo helados, helados, helados. Y el exorcista ambulante anda demonios, 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 echando fuera. Ellos tenían su manera de ejercer su manera de echar fuera demonios. Con limpias, con hojas, con baños. Pero cuando vieron a cómo lo hacía Pablo, intentaron invocar el nombre. En nosotros el anillo es el nombre. ¿Aló? Cuando usamos el nombre, estamos usando la capacidad de representar el reino legítimamente y legalmente. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, oiga lo que decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero el asunto es que ellos no tenían relación. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Tú no puedes decir, os conjuro por mi Padre que está allá en una tierra lejana, cuando yo estoy bajo la cobertura de un hombre que me tiene apacentando cerdos. ¿Aló? Y vea esto, verso que sigue. Habían 7 hijos de un tal Enceba. Eso significa que hay 7 dimensiones en las que la gente opera en esta falsedad. Judío, no era cualquiera, jefe de los
sacerdotes que hacía esto. Vea esto. Pero respondiendo el espíritu malo y dijo: a Jesús, diga conmigo, relación. ¿Cómo a Jesús conozco? Claro, en la eternidad pasada ellos pudieron ver al Rey de Gloria, sabían quién era. Y sé quién es Pablo. Eso es sé quién es Pablo. Cada vez que hay una reunión en el infierno, el tipo Pablo está ahí presente. A mí me echó, a mí también. Hay que hacer algo. A Jesús conocía y sabe quién es Pablo. Pero vea la pregunta: ¿y vosotros? ¿De dónde salieron? ¿Por qué? Porque no tienen anillo que representa pacto, relación, conexión. ¿Cuántos aquí tienen un anillo de matrimonio? Levante la mano. Cada vez que va manejando y quiere ver por el espejo, acuérdese del anillo, papito. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Qué significa ese anillo? Ese anillo es para usted, claro, para que usted se recuerde, pero sobre todo es para las aspirantes a usted. Porque cuando se ponen ahí medias melosas, ¿aló? Porque el anillo significa que tiene una relación. Es que estos hijos de tal Enceba lo que no tenían era anillo. No tenían relación con él. No se relacionaban con él. No se acordaban, no oraban, no ayunaban, no vivían en su presencia, no estaban invocando el nombre de Jesús, no tenían el nombre sobre ellos. ¿Quiénes sois? Verso que sigue. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Quiénes huyeron, hermanos? ¿Los demonios o los que les estaban afuera? Desnudos y heridos. Verso que sigue. Y fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre. ¿Por qué era magnificado el nombre? Porque en el nombre de Jesús se hacían prodigios, se hacían señales, se hacían maravillas. Porque Pablo tenía un anillo puesto, un anillo de autoridad. Ese anillo no es por méritos. Ese anillo no es por no habernos equivocado. Ese anillo es por el amor del Padre, porque nos da la capacidad de representar al reino. Una vez me invitaron a ir a ministrar a una mujer. Y cuando llegué, me di cuenta que los últimos 2 pastores que habían ido a ministrarla, los había agarrado y los había sacado por donde no había ventana. Hermano, ese diablo tenía una mano elástica. ¿Usted ha escuchado esa historia, hermano, del hombre elástico? Estando a más de 2 metros, agarró un puñal, yo no sé cómo. Estiró la mano elástica, agarró el puñal, hermano. O yo no sé si el puñal, lo que yo sé es que estaba a 2 metros de donde estaba el puñal, y cuando vi el puñal voló en la mano de ella. Y ahí sí, papito, o tienes anillo o te sacan igual que los 3 anteriores. ¿Está entendiendo? Esa mujer estaba en silla de ruedas. 6 meses de estar en silla de ruedas. En silla de ruedas, 2 metros agarró y cuando el demonio la soltó, se paró de la silla de ruedas. ¿Aló? Algunos de ustedes son testigos de eso. ¿Lo vieron? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos lo vieron? Levánteme la mano. 6 meses de estar en una silla de ruedas.
Y cuando el demonio la soltó, se paró la silla de ruedas. Pero ¿cómo lo hicimos? En el nombre que es sobre todo nombre. Porque tienes que dar un anillo en tu mano. ¿Alguien está conmigo todavía? Tienes que tener la capacidad de representar al reino de Dios. Lucas capítulo 9 verso 1. Y reunido a los 12 les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. La autoridad no solamente es para los demonios, también para sanar enfermedades. Lucas capítulo 10 verso 1. Después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y a todo lugar donde iban delante de él. Verso 17 al 19. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, alguien que diga conmigo, y nada nos dañará. Dice la palabra en este pasaje que cuando volvieron los 70 con gozo, el más gozoso era Pedro. Y Pedro dijo: Señor, 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 los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo: Pedro, Pedro, alégrese de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque el mayor milagro es la salvación, no la liberación. ¿Alguien está conmigo todavía? Debemos de alegrarnos de que el Señor nos compró y nos lavó con su sangre. Inherente a esa salvación, hermano, ¿dónde recuperó este muchacho la autoridad? Mira, cuando él dijo: volveré a conectarme con la fuente de la autoridad, iré a mi padre y le diré: ¿no soy qué? ¿No soy qué? No soy digno de ser llamado. Hazme como uno de tus. Pero sabes que esa parte el padre nunca permitió que la pronunciara. Escúchame algo. Como este muchacho, a todos nos ha pasado. En algún momento perdimos nuestro territorio y quedamos descalzos. El problema no es perder el territorio, es no entender y regresar. Por eso Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tu pie, porque te voy a regresar a tu tierra. Por eso le dijo a Josué: quita el calzado, porque te voy a dar tierra prometida. El problema no es manchar las vestiduras. Yo creo que las hemos manchado más veces de lo que quisiéramos. Yo creo que nos hemos equivocado más veces de lo que quisiéramos. El asunto es, hermano, que tenemos que ser como el gato. ¿Cómo así, pastor? Usted agarra el gato y lo tira en el charco y con su propia lengua se va a limpiar. Pero usted tira el cerdo en el charco. ¡Uy! ¡Uy! Cásase. Nunca te conformes a vivir en el pecado. Hay que salir de él lavados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay cristianos que andan por ahí sin autoridad. Escucha, tú tienes que ponerte el anillo para que no pierdas tu familia, para que no pierdas tu trabajo. ¿Aló?